Bueno, buenas noches, bendiciones para todos, para los que van a ver después en diferido, ¿verdad? La transmisión. Y queremos empezar hablando hoy de un tema bastante interesante que creo que nos afecta a todos. Y cuando hablo de todos, es todos, no es unos sí, otros no, sino que es todos, porque todos tenemos estos problemas, más allá de títulos, más allá de funciones ministeriales, funciones públicas que podemos ejercer, todos tenemos problemas que resolver, situaciones que tenemos que trabajar de continuo y que nos afectan en nuestro diario vivir. El tema que voy a hablar esta noche es identificando las heridas del alma, algo que, como estoy comentando, es tan necesario que podamos trabajar. Y algo que tantas veces nos cuesta aún a nosotros mismos poder reconocer. Hay algo que yo venía hablando este tiempo con mi esposa y es qué importante es poder reconocer las heridas que están en nuestra alma y poder trabajar en ellas, ¿verdad? Porque hemos creído de que es como que algo milagroso esto de reconocer una herida y por medio de una sanidad interior quizás ya estamos libres de esto, y no es así. O por medio de, quizás para los que son más creyentes, una palabra profética o una palabra que Dios nos dé, entonces como que ya nos liberamos de estos problemas y de estas heridas de nuestra alma y de repente nos damos cuenta que siguen estando ahí, que nos siguen afectando, que siguen golpeando nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras decisiones. Y es algo bastante importante que tenemos que trabajar. Es algo bastante importante que tenemos que trabajar y que debemos concientizarnos nosotros mismos de que muchas veces están ahí y que para que no nos afecten y no nos duelan, nosotros simplemente las queremos ignorar. Y no es la respuesta, ni tampoco es la solución correcta, sino que lo correcto es afrontar eso que está ahí para poder sanar. Quiero empezar esta conversación leyéndoles lo que es el Salmo capítulo 147, versículo 3, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy vivimos en una época donde el dolor interior se oculta detrás de sonrisas, detrás de logros y detrás de rutinas. ¿Verdad que hoy ocultamos mucho las heridas detrás de logros? Pensamos que porque tenemos unos cuantos logros, tenemos éxito y todo en la vida está bien. Y no es así. Muchas personas caminan con su alma herida sin entender por qué no pueden avanzar, por qué repiten patrones o por qué su fe parece estancada. Vuelvo a repetir lo mismo que suelo hablar casi de continuo. Nosotros pensamos que muchas personas por tener éxito, y medimos éxito quizás en bienes económicos, quizás en logros personales, pero conocemos mucha gente que tiene muchos recursos financieros, muchos éxitos personales, pero que internamente están totalmente heridos y que no pueden sanar de ahí y no pueden salir de esos procesos o de esos ciclos repetitivos que de continuo los lleva a vivir la vida. La semana pasada, en la conversación que tuvimos y en la charla que hemos tenido, hablaba de la importancia de darnos cuenta de que muchas veces repetimos ciclos.
con diferentes personas. Hoy puedo pasar un proceso X con Pedro. Y mañana quizás no esté Pedro y esté Juan, o sea Andrea, o sea Carlos. Pero nos vuelve a pasar la misma situación. Cambian las personas, puede cambiar el contexto o el lugar, pero la situación sigue siendo la misma. ¿Por qué nos pasa eso? Porque esos patrones de continuo se repiten en nuestras vidas y nos afectan tanto. Y justamente una de las causas que provoca estos patrones de continua repetición es que nosotros no podemos identificar las heridas que están en nuestra alma. Las heridas del alma son reales, aunque no se ven a simple vista. Son como grietas internas que afectan nuestra forma de pensar, de sentir, actuar y hasta relacionarnos con Dios. Otra cosa que hablaba la semana pasada en relación a estos temas, no tan profundo quizás como en el área de las heridas, pero sí comentaba de que muchas decisiones que nosotros tomamos, las tomamos desde heridas y desde emociones no sanadas. Muchas personas no logran avanzar en su vida porque tienen miedo, porque el miedo los paraliza, porque piensan que van a estar solos, solas toda la vida, porque no pueden relacionarse de una manera sana con otras personas por el miedo a ser rechazados, por el miedo a volver a ser heridos, por el miedo a volver a ser lastimados. Y otros se quedan en lugares donde continuamente son heridos, son desvalorizados, son poco aceptados por miedo a decir, si yo me voy de acá, quizás nunca más nadie me acepte. Y usé la famosa frase relaciones tóxicas, ¿verdad? Ahora, fíjense la importancia de reconocer e identificar las heridas que están en nuestras vidas, porque eso nos van a ayudar a poder caminar de una manera libre y sana. A veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Como dije al principio de esta charla, parece que esperamos que por medio de una sanidad interior ya Dios haga la obra y listo, ya estoy libre y mañana me levanto y soy algo totalmente diferente. No, no es así. O porque viene una palabra profética de alguien y de repente se soltó una palabra, entonces mi vida ahora va a ser totalmente distinta. No, no es así. La vida tiene procesos y etapas que tienen que ir pasando, de la cual nosotros vamos a ir aprendiendo, vamos a ir formándonos, vamos a ir desarrollando nuestro carácter, vamos a ir desarrollando nuestra forma de ser. Y también en el medio de ese proceso vamos a ir sanando y vamos a ir siendo libres. Pero depende de nosotros tomar esa decisión valiente de aceptar esos procesos o de quedarnos en los lugares donde estamos. Por eso dije recién que las heridas son como grietas internas que afectan nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar y hasta nuestra forma de relacionarnos con Dios. Porque muchas veces, por medio de las heridas que nosotros tenemos, como les comenté recién, quizás no aceptamos a otra persona por miedo a. Entonces te das cuenta de que ahí ya estoy accionando desde mi herida y no desde mi concientización de qué puede pasar. Entonces es más fuerte como yo acciono desde la herida que desde quizás una relación sana que puede ayudarme a sanar y a crecer. Entonces no permito que nadie se acerque, no permito que nadie me pueda ayudar,
por miedo a lo que pueda suceder. Ahora, ¿por qué las heridas son como grietas internas? Que es algo que yo recién comenté. Porque así como una grieta en una pared puede parecer pequeña, pero con el tiempo debilita toda la estructura, una herida emocional no tratada puede filtrar pensamientos errados, emociones desbordadas o una percepción distorsionada de la realidad. Yo creo que todos nosotros conocemos personas que, como dije recién, viven en esas relaciones tóxicas de yo no sé qué quiere esta otra persona de mí, ¿verdad? Yo no entiendo. Y viven culpando a la otra persona. Y él no hace esto, y ella no hace esto, y aquel no hace lo otro. Y el pastor es así, y la hermana es así, y este es así. Y vivimos en una posición en la que esa herida interior nuestra está tan marcada que no nos deja entrar a vivir en una realidad de que Dios a nosotros nos creó libres. Pero nosotros mismos, por nuestras propias decisiones, nos metemos en esclavitud. Justamente hace unos días atrás hablábamos con una persona y le decíamos, vos tenés la decisión de dejar de ser una persona a la que no te valoren o seguir aceptando esa realidad y vivir en esa posición. Esta persona decía, pero yo quiero que ustedes me digan qué hacer. No te podemos decir qué hacer, porque no es mi vida, porque no soy yo el que tiene que tomar esa decisión. Yo te puedo acompañar en un proceso en el que vos puedas visualizar el problema, en el que vos puedas empezar a tener más conciencia y conocimiento de lo que sucede, pero yo nunca voy a poder tomar una decisión por vos. Porque si yo manipulo la situación para que vos tomes una decisión, entonces vos vas a tomar una decisión, pero no vas a sanar. Y entonces encontramos los problemas que encontramos en todos lados de personas que salen de un lugar. Por ejemplo, yo siempre uso casos de relaciones, en ejemplo así de decir, salen de una relación con una persona que las maltrató, una mujer sale de una relación con una persona que la maltrató tantos años y se meten con otra persona que la sigue maltratando. Y vos decís, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás repitiendo lo mismo? Porque muchas veces lo que nos sucede es salir de un lugar por escuchar algo de alguien y tomarlo, pero no haber visualizado correctamente lo que nos está pasando a nosotros internamente. La otra vez enseñaba que para nosotros poder tener un cambio de visual o de perspectiva, necesitamos primeramente un quiebre interno. Sin quiebres internos, nuestra visual no cambia. Y esto bíblicamente es, si yo no muero, nunca voy a dejar que la imagen de Cristo se perfeccione en mí. ¿Verdad? Podemos usar una palabra u otra palabra, pero los términos van casi por el mismo lado. Ahora, qué interesante es que nosotros podamos empezar a ver cuánto nos afectan estas heridas internas que están dentro nuestro. Por causa de emociones que nos desbordan, por causa de pensamientos erróneos o por percepciones distorsionadas de la realidad. Yo creo que todos conocemos gente que
de una u otra manera opera y funciona en esto que estoy dando como ejemplo. ¿Y las personas son malas por hacer eso? No, son personas heridas. Son personas que están heridas. Yo aprendí con el tiempo algo muy importante y es que muchas personas hablan y hablan desde sus heridas y desde el desconocimiento de las mismas. Y muchas veces nosotros permitimos que nos afecten cosas por causa de escuchar esas palabras de alguien que desconoce y que habla desde un desconocimiento total. Pero yo soy el dueño de mi vida. Obviamente, hablando de toma de decisiones, Dios es el Señor de todas las cosas. Quiero que se entienda eso, si no me refiero a la toma de decisiones como estoy hablando desde el principio de esta charla. Ahora bien, si yo soy el dueño de mi vida y tomo mis decisiones, yo voy a tomar la decisión de si una palabra a mí me afecta o no me afecta. Porque yo soy el que da cabida en mi corazón y en mi vida para que eso genere algo en mí o no. Pero para esto es necesario empezar a identificar y a tratar esas heridas que tanto daño nos han hecho en nuestra vida. Uno de los puntos en los que afectan las heridas en nosotros es en nuestra forma de pensar. Y un ejemplo es que alguien herido por el rechazo puede creer que no es digno de amor. Y aunque otros lo amen, no lo logra recibir. Otro punto es que afecta nuestra forma de sentir. Una persona traicionada puede vivir con miedo constante a ser lastimado o a ser lastimada, lo que impide disfrutar vínculos sanos. Otro punto es que afecta nuestras acciones. Una persona herida por el abandono puede volverse controladora, intentando evitar a toda costa que lo dejen de nuevo o la dejen de nuevo. Y el otro punto es que afecta nuestra relación con Dios. Si tu padre terrenal fue abusivo o ausente, quizás inconscientemente veas a Dios como lejano, duro o indiferente. Estas heridas no solo nos duelen, condicionan nuestra vida espiritual, emocional y también social. Nosotros pensamos de que, a ver, nosotros creemos por ahí, bueno, hoy que estamos por ahí en el Zoom, gente que es más creyente que otra cosa, pero igual vende todo, por eso trato de usar un término intermedio a la hora de hablar. Pero muchos creyentes creen que solamente las heridas nos afectan a nivel espiritual y no es cierto, nos afectan en todos los ambientes. Y los que no creen piensan que, no, son cosas del pasado. Mentira, no son cosas del pasado. Porque las heridas afectan en todas las áreas. Social, emocional y espiritual. Que la desconozcamos, punto y aparte. Pero a todos, indistinto de que creamos en Dios o no creamos en Dios, de que congreguemos o no congreguemos, de que vivamos en una esfera apostólica o fuera de un ambiente cristiano evangélico, a todos nos afecta en esas tres áreas heridas que no fueron sanadas. Por eso después vemos en la sociedad personas que no pueden tener relaciones sanas,
y que quizás cuando alguien le demuestra un afecto genuino, lo rechaza, se aleja, o cuando una persona quiere ayudar al otro a sanar, el otro no lo acepta porque no puede aceptar cariño, porque no puede aceptar y entender que alguien lo pueda amar o lo pueda querer de una manera sana. Hay personas que lo único que piensan es que cuando alguien se le acerca, le van a pedir algo. ¿Por qué pensás así? Por causa de las heridas que hay en tu corazón. ¿Que hay gente mala? No se niega. Hay gente de todo tipo. Pero no estamos hablando de la afuera, estamos hablando de nosotros mismos y de cómo afectan heridas internas en nuestro diario vivir. Muchas personas creen que Dios los escucha, que parecería que Dios a ellos les da la espalda. ¿Por qué? Por causa de heridas que están en su corazón, por ausencia de padre, por ausencia de una paternidad, y con esto no me voy a hablar de paternidad espiritual ni nada por el estilo, sino que estoy hablando de patrones, de heridas que afectan de continuo en nuestras relaciones y en nuestro diario vivir. Y se dan cuenta cómo los ciclos se repiten siempre, cambian las personas, pero no las situaciones. Y es por causa de las heridas que están en nuestro interior que no han sido sanadas. Entonces culpamos a uno, culpamos al otro, y no es culpa de ellos. La charla anterior hablé y dije que Dios, creo que fue la charla anterior, no recuerdo bien, pero la conversación anterior hablé y dije que Dios venía a buscar frutos todo el tiempo, buenos y malos, pero Dios viene a buscar frutos. Y si el árbol no da fruto, eso también es un fruto, porque significa que si el árbol no da fruto es porque el árbol está enfermo y necesita sanar. ¿Se dan cuenta que todo el tiempo nosotros tenemos un fruto que exponer? Ahora, para nosotros poder romper ciclos en nuestras vidas, necesitamos identificar esas heridas que tanto nos están afectando. Ahora bien, ¿qué son las heridas del alma? Las heridas del alma son marcas internas que se graban en nuestras emociones, pensamientos o recuerdos como resultado de experiencias, emociones, pensamientos o recuerdos como resultado de experiencias negativas o traumáticas. No se ven con los ojos naturales, pero se manifiestan a diario en nuestras actitudes, reacciones y relaciones. Ejemplos diarios de cómo se manifiesta. Reacciones desmedidas. Una persona que explota en ira porque su pareja llega tarde, porque algo no le gustó de un compañero o una compañera suya. Podemos dar muchos ejemplos de personas que explotan en ira. Puede ser contra un hijo, contra una hija, contra un jefe, contra un compañero de trabajo, contra una pareja, contra quien sea. Una persona que explota de ira, en el fondo lo que tiene es miedo al abandono. Entonces, antes de ser abandonado, prefiere explotar y demostrarse como que es fuerte y nada le afecta. Problemas de identidad. Alguien que fue constantemente comparado en la infancia
puede crecer con una profunda inseguridad, buscando siempre una aprobación. Dificultad para confiar. Tras una traición, una persona evita abrir su corazón o mostrarse vulnerable. No, yo prefiero no confiar en la gente. ¿Por qué? No, porque a mí me fallaron tantas veces que prefiero no confiar en las personas. Eso es por causa del miedo. Eso es porque uno no se quiere sentir vulnerable, porque no quiere demostrarse frágil. Las personas no nacimos para estar solas. Ninguno. Fuimos creados para socializar. Aún la misma Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero muchas veces preferimos estar solos por miedo a sentirnos vulnerables y confiar en alguien y depositar nuestra confianza en la gente y que las personas no fallen. Eso habla de las heridas que están en nosotros. Miedos irracionales. Alguien que fue humillado públicamente ahora evita hablar en grupos por miedo a quedar en ridículo. Relaciones conflictivas. Una persona herida suele atraer o sostener relaciones tóxicas porque no cree merecer algo mejor. Entonces aceptamos esta relación que me desvalorizan, esta relación que esta persona no me acompaña en mis proyectos, en mis planes, esta persona que no me valora, que no me ama, que no me respeta. Pero lo acepto porque yo no me siento ni me creo merecedor de algo mejor. Entonces no puedo salir de este círculo vicioso por causa de las heridas que están en mi alma. El alejamiento de Dios. Alguien que fue herido por líderes espirituales puede desarrollar resistencia a la iglesia o aún al mover profético. Recién era una locura lo que sucedió en mi Facebook porque publiqué simplemente que mi ley estuvo en una iglesia evangélica y que dije, qué bueno que una persona, sea quien sea, trate de vivir en los principios de Dios y que dirija una nación. Si es bueno, si es malo, si dice la verdad, si no dice la verdad, no lo sé. Pero qué bueno que alguien que dirige una nación por lo menos trate de caminar en los principios de la palabra, porque eso destruye maldiciones y trae avance en la tierra. Y me llegaron cantidad de comentarios. Usted es un vendedor del evangelio. Qué vergüenza que me da vivir que seas de un partido político. No sé, una cantidad de mensajes extraordinarios tuve en los comentarios. Y vos te das cuenta de las personas. Una persona me pone, creo que me comentó, serás doblemente condenado porque conocés la palabra y publicás esto y no sé qué. Y yo me reía con mi esposa, porque esto pasó recién, me reía con mi esposa y digo, Dios mío, qué falta de conocimiento que tenemos y qué falta de empatía que tenemos con las personas. ¿Cómo desconocemos justamente esto, que una palabra puede afectarnos tanto? Yo, a esta persona que me comentó eso, creo que le comenté, es vergonzoso ver como alguien que habla que supuestamente yo voy a ser condenado porque conozco la palabra, por lo que me da a entender que esa persona sí conoce la palabra, entiende que la palabra habla de amor y no de condenación y que vos tengas
ese derecho y esa facilidad de condenar a alguien. Eso sí es vergonzoso. Porque vuelvo a lo mismo que hablamos siempre, estamos tan heridos internamente que queremos hablar de Dios y reflejarle a la sociedad a Cristo, y lo único que mostramos son las heridas tan grandes que hay en nuestra alma. Porque una persona que habla así, que escribe lo que escribe, lo único que muestra es la herida que tiene en su alma. Vuelvo a repetir, no importa si es mi ley, porque yo no soy partidario de nadie, ni siquiera me interesa meterme en temas políticos, porque la verdad que no me interesan. Pero qué bueno es que sea quien sea, esté dispuesto o trate de vivir en los principios de la palabra, porque eso bendice, sea quien sea. Pero más allá de esto, porque no voy a hablar de mi ley ni me interesa hablar de política, hablo del tema de qué heridos que estamos internamente, que ante lo primero que nosotros vemos como extraño, atacamos. Herimos antes de sentirnos nosotros heridos, salimos con toda la fuerza antes de nosotros demostrarnos vulnerables. ¿Verdad qué fácil que es hacer eso? Pero eso no es de valientes. Una persona valiente es una persona que reconoce que está herida, que reconoce que necesita ayuda. Ahora, ¿cómo se hiere un alma? Y quiero dejar unos ejemplos diarios con el rechazo en la infancia. Un niño que creció sin ser escuchado, que fue ignorado por sus padres, puede sentirse hoy invisible, aún rodeado de gente. El abuso físico, emocional o verbal. Una joven que fue maltratada verbalmente en su adolescencia puede hoy luchar con pensamientos constantes de inseguridad. La pérdida de un ser querido. Una persona que no procesó la muerte de un ser amado puede volverse emocionalmente fría para evitar volver a sentir ese dolor. Me pasó que en la escuela tuve una conversación con los directivos hace unos días en el colegio en el que yo estoy, y en el medio de esta charla una persona me comenta y me dice, no, es que yo soy muy frío, a mí me cuesta amar, me cuesta expresarme y demostrar afecto. Y le comenté simplemente esto. Le digo, vos no sos así, las personas no nacimos frías, el ser humano no nació para ser así, poco demostrativo, porque a todos nos gusta sentirnos amados, sentirnos queridos, que nos demuestren afecto a todos, por más duro que seas, porque nacimos para ser amados. Entonces le hablaba justamente de patrones, de que esto no evidencia que ella sea dura o no dura, esta persona, sino que lo que a ella le provoca esto es no querer volver a sentir dolor. Y bueno, obviamente nos interiorizamos un poco en el tema ahí, y esa mujer reconoce y dice, sí, es verdad, yo no quiero volver a sentirme herida por algo, entonces prefiero no abrirme para no volver a ser herida. Y vos te das cuenta a través de ese acto de esa mujer que quizás está perdiendo relaciones sanas por miedo a... ¿Se dan cuenta cómo nos puede afectar tanto nuestro diario vivir tener heridas internas?
Infidelidades, traiciones o abandonos. Alguien que fue engañado por su pareja puede cerrar su corazón al amor, aunque lo anhele profundamente. Comparaciones o burlas. Un niño que fue ridiculizado por su físico puede convertirse en un adulto inseguro, obsesionado con la apariencia o aislado. La falta de amor o reconocimiento. Una persona que nunca recibió palabras afirmativas de sus padres vive buscando validación en el rendimiento o en el trabajo. Cuando las heridas del alma no son tratadas, se convierten en filtros inconscientes que distorsionan nuestra manera de interpretar la vida. Comenzamos a tomar decisiones no desde la libertad, sino desde el miedo, la inseguridad o el mismo enojo. Nuestra fe se vuelve frágil porque no confiamos plenamente en un Dios que sentimos lejano o dudamos que realmente nos ame. Y lo más delicado, nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás se vuelve tóxica. Vivimos desde el dolor y no desde la verdad. Por eso identificar las heridas es el primer paso para poder sanarlas. Lo que se reconoce puede ser restaurado por Dios. Entonces yo quiero que pensemos un poco en este momento, ¿verdad? No quiero que nadie me diga nada, pero sí que podamos empezar a analizar qué son esas heridas internas que están en nosotros, que están afectando nuestro diario vivir. Quizá nuestra relación con nuestros hijos, quizá nuestra relación con cercanos, quizá nuestra relación con quien sea. Quizás que me provoquen ir a ciertas acciones de quien sea. ¿Por qué me provoca a mí esta ira? ¿Qué es lo que hay en mí que provoca que yo reaccione de esta manera? Vivo totalmente estresado o estresada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca en mí esto que está afectando mi cuerpo y mi salud? ¿Qué necesito pedirle a Dios que trabaje en mí para poder empezar a sanar? Lo primero y el paso fundamental es reconocer nuestras heridas, porque desde ahí Dios puede empezar a restaurar las cosas. Pero hay algo muy importante en sanar nuestras heridas. Sanar no es olvidar lo que ocurrió, sino permitir que Dios transforme el dolor en propósito. Jesús vino no solo a perdonar nuestros pecados, sino también a sanar nuestro interior. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué es tan importante sanar? Porque las heridas no tratadas generan patrones repetitivos de dolor. Por ejemplo, alguien que nunca sanó la herida del abandono podría terminar siempre eligiendo parejas ausentes o emocionalmente frías. ¿Vieron el caso que les dije hoy al principio de personas que salen de una relación y se meten en otra igual? Justo se dio que un caso en el que mi esposa fue a una conferencia sobre psicología social y una persona X contó un caso de que, sé, creo que la mujer tenía como 50, 60 años, no me acuerdo bien la edad, y contó y dijo, bueno, no importa el tiempo, porque no me acuerdo exactamente, pero pongámosle
20 años con una pareja que no me valoraba, que no me respetaba, que no esto, que no lo otro, y salgo de esa relación y me meto 20 años más con otra pareja igual. Y salgo de esa relación y me meto con otra pareja con 10 años más. Vos decís, tenés 60 años, 70 años y estuviste 50 años de tu vida repitiendo un ciclo que nunca terminó. Instantáneamente mi cabeza hizo la ecuación esa y decir, te pasaste más de la mitad de tu vida sin sentir un amor de verdad, sin sentirte amado, amada, respetada, valorada, por causa de no haber reconocido la herida interna que está dentro tuyo, por miedo a demostrarte vulnerable, a pedir ayuda. Y casos como este hay miles en todos lados. Te puedo asegurar que quizás aún vecinos tuyos están viviendo esta situación. Hay de todo. Estos casos así abundan. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos sanar esas heridas y que podamos ser libres de lo que nos afecta tanto en nuestras vidas. Estas personas que quizás viven estas vidas repetidas así, estoy, por no decir 100% seguro, pero casi seguro de que o tuvieron padres o madres abandónicas o simplemente que las ignoraron como si nunca existieran ellos en la vida. Entonces reproducen toda su vida lo que vivieron en su infancia. Y yo te estoy dando ejemplos de otras personas, pero estos ejemplos llévalos a tu vida diaria. Estos ejemplos llévalos a tu realidad para que puedas empezar a ver qué es eso que tanto te afecta. Porque Dios quiere usarte completo y no solo funcionando en pedazos. Alguien que sirve a Dios con pasión, pero vive frustrado e irritable, quizás necesita sanar heridas de rechazo que no le permiten experimentar gozo. Mira que dentro de la iglesia se conocen personas así también, ¿eh? Amigo, alegrate. Alegrate por lo que Dios está haciendo. No vivas irritado porque no suceden las cosas como vos planificaste. No quieras vivir en un perfeccionismo que lastima, que hiere. ¿Ya ves? Porque no puede amar sanamente si no está sano por dentro. Una madre herida por su infancia puede criar a sus hijos desde el miedo y la sobreprotección en lugar desde el amor y la libertad. 4, porque lo que no sanás lo terminás transmitiendo. Un líder que no ha sanado traiciones pasadas puede levantar muros con su equipo, impidiendo relaciones genuinas. Y esto sí te lo puedo meter muy típico de dentro de la iglesia. Y es, no, no te juntes con aquella iglesia porque nosotros tenemos nuestra visión. No, no te juntes con tal hermano, con tal hermana porque te puede confundir.
Y después la típica, no, yo te estoy cuidando, no. Vos estás exponiendo los miedos internos que tenés. ¿Se dan cuenta de que todos necesitamos sanar? Aún yo, todos. Esto llévenlo a cada área de su vida. Yo estoy dando ejemplos externos, como dije recién, pero llévenlo a cada área de su vida. ¿Por qué es tan importante sanar? Porque la sanidad trae claridad para escuchar la voz de Dios. Cuando el alma está cargada de dolor, la percepción espiritual se nubla. Una persona herida puede confundir la voz de Dios con la voz de su trauma. Nos ha pasado escuchar muchos casos de personas que nos han dicho, Dios me dijo que me iba a tentar. Y vos decís, ¿vos me estás diciendo en serio? Sí, Dios a mí me dijo que me iba a tentar con esto. No, Dios no te tienta. Ni siquiera es bíblico lo que me estás diciendo, porque de última, si tiene una base bíblica, ni siquiera es bíblico. No, pero sí, pero yo tuve una visión. No, ¿qué visión? No, Dios me habló. ¿Qué Dios te habló? Dios me habló por Pirulo. ¿Qué Pirulo? ¿No te das cuenta que te están hablando desde un trauma? Que vos mismo, el trauma te está haciendo eco, la voz del trauma está siendo tan fuerte en vos que te está haciendo creer algo que no es cierto. Entonces decidís por consecuencia de la voz del trauma y no por una dirección de Dios. Entonces tu vida es dirigida por los miedos, por los traumas, por las heridas, y eso te lleva a más heridas, a más rechazos, a más soledad, a más depresión, a más abandono. En vez de ser dirigida por la voz de Dios que te lleva a relaciones sanas, a valoración, a libertad, a sentirte completo, completa. Entonces a nosotros se nos nubla la voz de Dios con la voz de nuestro trauma. ¿Por qué? Por eso, por el ruido tan fuerte que están haciendo nuestras heridas. Cuando nuestra alma está cargada de dolor, de angustia, distorsiona nuestro oído y nuestra percepción a lo que Dios quiere hablar. Entonces empezamos a creer que Dios nos dice cosas que Dios nunca habló. Tips prácticos para identificar y sanar las heridas del alma. 1. Sé honesto contigo mismo. En lugar de decir, así soy yo, típica frase que escuchamos todos, reconoce que reaccionaste mal, porque algo te dolió más de lo que admitís. Yo prefiero decir, así soy yo, a decir, no, si esto me molesta o esto me duele. ¿Por qué? Porque si digo eso me demuestro vulnerable, me demuestro frágil. Porque si digo eso, mi muro que levanté empieza de a poquito a caer, ¿verdad? Entonces, no, prefiero estar en mi lugar seguro y decir yo soy así. Y ni siquiera soy honesto conmigo mismo. Aprender a nombrar lo que sentís. Decir, siento miedo de que me rechacen otra vez, en lugar de esconderlo detrás de un enojo o de una indiferencia.
Aprender a escribir tu historia. Tómate un tiempo para anotar momentos en que te marcaron de tu niñez o adolescencia. Eso revelará raíces de heridas actuales. Porque muchas cosas de cómo actuamos hoy son consecuencias de heridas de nuestra niñez. Decisiones que tomamos hoy, relaciones que aceptamos hoy, acciones que tomamos hoy, son consecuencias de heridas que vienen de nuestra niñez o nuestra adolescencia, que nos han marcado tanto, que nos hacen accionar de una manera que ni siquiera quizás queremos nosotros hacerlo, pero que lo hacemos inconsciente por causa del dolor y la herida. Aprender a pedir ayuda, acercarse a un mentor espiritual, a un líder, a una líder, y contarle lo que estás atravesando. A veces una conversación rompe años de silencios internos. A veces necesitamos hablar lo que nos pasa. Nosotros siempre le decimos a todos, nosotros estamos disponibles para los que nos quieran hablar. Sí, hay que coordinar un poco los tiempos nomás, pero estamos disponibles. Podemos hablar, podemos charlar, podemos escucharte. En esta comunidad de tribu visionaria hay gente que va a otra iglesia y gente que no va a ninguna iglesia. Por ahí tenemos ese cuidado con personas que van a otra iglesia porque tienen sus líderes. Entonces nosotros preferimos no aconsejarle, sino le damos una guía, pero respetamos lo que su líder diga. Esa persona tiene un líder y tiene que obedecer la voz de su líder. Pero no le decimos que no. Los escuchamos, los ayudamos, los guiamos en lo que podemos y hasta donde se nos permite, para no deshonrar ni desmerecer el trabajo de la otra persona. Pero nosotros estamos disponibles para guiar y para ayudar a quien necesite. El tema es que muchas personas no se animan a pedir ayuda, ni siquiera a sus propios líderes. No, porque si yo cuento esto, se entera todo el mundo. No, porque si a mí yo hablo esto, no, porque yo no quiero mostrarme así, asá. ¿Por qué? ¿Querés tener una imagen, una careta? Demostrate tal cual sos. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta que vivimos en una sociedad y en una vida donde nos tenemos que demostrar fuertes? ¿Por qué? No porque la sociedad sí te lo pide, no. Vos tenés que demostrar tal cual sos. Porque eso libera y eso sana. No vivir una imagen de algo que no sos. Perdonar y soltar. Hagamos una lista de las personas que te hirieron y empezar a declarar perdón por fe, aunque no sientas todavía ese deseo. Aunque no sientas el deseo de perdonarlos, por fe decir, yo perdono a esta persona. Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Perdóname a ayudar a mi papá. Perdóname, ayúdame, Señor, a perdonar a mi mamá. No sé, a mi pareja, a este pastor, a este líder, a quien sea. A mi hijo, a mi hija. A esta persona que me decepcionó. Perdóname. Soltá ese perdón que te hace bien y que te liberta. Aprendamos a orar con la palabra o con la Biblia. Leer en voz alta la Biblia a nosotros nos ayuda como una declaración de fe. Aprender a exponernos delante de la presencia de Dios. Apartar 10 minutos diarios para adorarlo en intimidad.
Muchas veces el Espíritu sana sin palabras, solo con su presencia. El tema es que en nuestro diario vivir a veces no tenemos ni esos 10 minutos de tiempo, ¿verdad? Hacemos tantas cosas que hasta nos faltan esos 10 minutos. Pero no es que nos faltan, es que nosotros los ignoramos. Porque yo puedo asegurarte que si nosotros realmente vemos nuestro tiempo del día, esos 10 minutos en algún momento del día lo tenemos. Solo que quizás en vez de usarlo para eso, nos distraemos y lo usamos en trabajo, en, en redes sociales, en dispersarnos, en vez de enfocarnos en la presencia de Dios. Sanar el alma no es fácil, pero es posible. No se trata de borrar el pasado, sino de permitir que Dios lo redima y lo convierta en un testimonio de transformación. El pasado no se va a borrar. No es que, ya está, no tengo pasado. No, el pasado no se va a borrar, el pasado va a estar ahí. El tema es que cuando yo sano, por más que el pasado ese sea pasado de mi vida, ya no me va a afectar. Y yo no voy a tomar decisiones desde el dolor, sino que lo voy a poder demostrar y contarlo como testimonio de una sanidad, de lo que Dios hizo en mí, de cómo Dios sanó esas heridas en mi vida. Pero te vuelvo a repetir, esto no es fácil, no es algo que de la noche a la mañana va a estar el milagro hecho, porque es un proceso que hay que pasar para lograr esta sanidad. Imaginemos esto, una persona herida vive desconfiando y reacciona de forma exagerada, se aísla y necesita controlar, y le cuesta recibir amor o corrección. Y una persona en proceso de sanidad comienza a reconocer sus emociones, responde con más calma, se permite ser vulnerable y confía más en Dios que en sus mecanismos de defensa. Sanar trae beneficios eternos y diarios. Te libera del pasado, te condena, te conecta de forma más pura con los demás, te abre a escuchar y obedecer la voz de Dios sin filtros de dolor, te permite amar desde la plenitud y no desde la carencia. Y no desde la carencia. Dios no quiere que sobrevivamos emocionalmente. Quiere que vivamos en libertad, en verdad y en propósito. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que vivamos en libertad, que vivamos en la verdad y que vivamos en un propósito. No que vivamos o sobrevivamos emocionalmente. Porque muchos sobrevivimos a la vida, no la vivimos. ¿Verdad? Muchos tratamos de sobrevivir y no de vivirla. Y Dios nos creó para que la disfrutemos. Pero para disfrutar tenemos que estar sanos y tenemos que sanar. Porque no hay disfrute si uno no está sano internamente. Y el disfrute no es por todo lo que tengo, sino por cuán sano yo estoy. Porque esa sanidad en mí genera plenitud por causa de vivir en el propósito por el cual fui creado. Por eso te animo en esta noche a que hagamos una pequeña oración para terminar esta charla. Para los que se conectaron recién,
queda grabada, la vamos a subir a YouTube, como todas las charlas anteriores, y vamos a subir el PDF de la clase de hoy. Pero quiero que podamos hacer una oración y que para los que han estado conectados en vivo y para los que la van a ver en diferido, Dios puede hacer una obra poderosa en sus vidas de sanidad. Que podamos abrir nuestro corazón y disponernos y predisponernos a vivir en este proceso de sanidad, dejándole que Dios haga la obra que Él quiere hacer. Porque les puedo asegurar que nosotros aceptar que estamos heridos, ese es un acto de los más proféticos que pueda haber. Porque yo reconozco mi carencia y mi necesidad de Dios. Y cuando yo reconozco mi carencia y mi necesidad de Dios, entonces yo le doy lugar a Dios para que Dios pueda hacer la obra que Él tiene que hacer en mí. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por este tiempo que estamos compartiendo con los hermanos que están conectados en este vivo y con los que van a ver, Señor, por medio de las transmisiones o estos canales de YouTube, Dios mío, por donde vean esta transmisión en diferido. Señor, hoy reconocemos que hay heridas en mi alma que necesitan tu sanidad. Señor, que hay heridas en mí que necesitan ser sanadas. Hemos intentado taparlas, ignorarlas, hemos intentado justificarnos, pero ya no queremos seguir de esta manera. Lo hemos hecho con nuestro esfuerzo, lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, pero nada ha resultado. No queremos seguir en este camino. Señor, por eso hoy reconocemos que estamos heridos y que necesitamos de ti. Hoy queremos entregarte nuestros recuerdos, nuestros miedos, nuestras traiciones, nuestros dolores. Te entregamos las palabras que nos han marcado, los rechazos que nos hemos callado, los vacíos que nunca pudimos llenar y que necesitamos que tú hagas esa obra en nosotros. Esos miedos que tanto nos paralizan, ese dolor que tantas veces nos habla a nuestro oído para que tomemos decisiones incorrectas. Esas traiciones que nos hablan, Dios mío, y no nos permiten creer y confiar en otras personas. Señor, te pido que tú puedas hacer una obra en estas heridas que están en nuestra alma. Necesitamos, Señor, de tu sanidad. Necesitamos, Dios mío, de que tú hagas una obra en nosotros. Espíritu Santo, muéstranos las raíces. Llévanos a la verdad. Y mientras más nos muestres, también abrázanos con tu amor y con tu sanidad. Porque tu amor sana. Porque tu amor restaura. Señor, hoy nos abrimos y nos predisponemos, Dios mío, a entregarte el control de nuestras vidas para que nos muestres aquello que quizás ante nuestros ojos no es visible. Quizás no está ni aún en nuestros recuerdos ni en nuestros pensamientos, pero que están tan marcados en nuestra alma, Dios mío, que hemos creado una caparazón para no verlos, que los hemos querido tapar y esconder para que ese dolor no florezca. Te pedimos, Dios mío, que puedas mostrarnos, Señor, aquello que tanto nos ha afectado, que tanto mal nos ha hecho. Pero mientras más nos muestras las heridas y las raíces del abandono, del rechazo, mientras más nos revelas y nos permites visualizar, Dios mío,
esos que tanto daño nos hacen en nuestro diario vivir, esas heridas tan profundas que están tan marcadas en nosotros, Dios mío, que no nos permiten ser felices, tener plenitud, tener gozo, Dios mío, tener relaciones sanas. Cuanto más nos muestras esas heridas, más te pedimos que nos abraces porque tu amor sana. Hoy decidimos perdonar, soltar y empezar a confiar en tu proceso de sanidad. Hoy, Señor, decidimos caminar este proceso de sanidad entendiendo de que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, que no va a haber un aceite que nos toque, que nos saque de este lugar, o una oración que milagrosamente nos lleve al día de mañana a no tener estas heridas, sino que agarrados firmes de tu mano, caminaremos, Señor, a tu lado, porque tú nos vas a sacar de estas cautividades que están en nuestra alma, de estos dolores, Dios mío, de estos quebrantos, de estas angustias, Dios mío, en las que muchas veces estamos sumergidos y no nos permiten tener paz. Hoy declaramos, Dios mío, que por cuanto estoy agarrado de tu mano y acepto caminar en este proceso de sanidad y de reconocimiento, declaramos, Dios mío, que mi alma será restaurada por el poder de tu Espíritu Santo, que mi mente será renovada y mi corazón será libre para amar y para seguirte. Gracias porque no estás lejos, sino que estás en mí y estás obrando ahora mismo en mi vida. Gracias, Dios mío, porque esta obra poderosa que vas a hacer en cada uno de los que vean esta transmisión será una obra, Dios mío, que tendrá testimonios, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, por cada uno de los que vea esta transmisión. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que va a ver esta enseñanza. Y creo, Dios mío, que tu obra poderosa traerá sanidad en cada uno de ellos, como también lo hará en mí. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, te bendecimos. Amén, amén y amén.